Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de jueves 27 de agosto del 2026. Aquí el ingeniero Saúl Conchas y un servidor Anastasio Conchas con un nuevo videoblog de Acrisolándonos, trabajando acá a nuestra pequeña escala, pero con la más grande de nuestras intenciones por mejorar nosotros en primera instancia y todo lo más que se pueda de la ciudadanía mexicana, que tan necesitada está de mejoramiento para mejorar este gran país. De eso estamos plenamente convencidos. Ya ven que ayer estuvimos platicando sobre los ciclos de la civilización o de las civilizaciones. Estuvimos platicando pues que las civilizaciones, o sea, las sociedades humanas, tienen un momento en que nacen su génesis. Aquí está rápidamente para no perder detalle. El génesis, lo que vienen a ser las 4 etapas tradicionales de una civilización, de una sociedad humana, o país, o imperio, como queramos decirle, pero son civilizaciones. Ya ven que hablamos del nacimiento, donde una nueva cultura surge plena de cohesión social, de valores, de un objetivo común que es lo que les da esa gran cohesión, esa gran unidad, y se forma esa nueva cultura. Y después de su nacimiento viene lo que hablábamos que es lo que es el ascenso, su desarrollo, su expansión, donde ya militarmente, tecnológicamente, políticamente se desarrolla y empieza a cobrar auge. Incluso también ese desarrollo a veces implica incremento territorial, tener más territorio. Ya ven que el ejemplo clásico que venimos dando es el Imperio Romano. ¿Cuál otro? Hay muchos, pero quedamos de hablar del Imperio Romano como ejemplo de nacimiento, expansión, época dorada, o sea, lo que viene a ser la madurez, luego el decaimiento y la caída final de una civilización. El Imperio Romano es un ejemplo clásico. Pero en fin, decíamos que en la tercera etapa en que tradicionalmente se desarrolla una sociedad humana, una civilización, pues es la madurez, donde se alcanza el máximo esplendor cultural, arquitectónico, político, en fin, en todos los niveles platicábamos ayer. Solo que en esa etapa es cuando comienzan, decíamos, a germinar las semillas de la complacencia. Ese en que sucede en las personas, sucede en las familias, sucede en la sociedad y sucede en las civilizaciones. Ese caer en esa zona de confort donde estás bien económicamente, estás bien desarrollado anímicamente, moralmente, culturalmente, y entonces caes en el conformismo, en la autocontemplación y dejas de echarle esa, esa gran energía a todo lo que haces. ¿Por qué? Pues porque ya lo lograste.
Y esto sucede, pues decíamos, en todos los aspectos, en la vida individual, en la vida en sociedad, en la vida de los pueblos, en la vida de las civilizaciones. Y finalmente, pues viene la decadencia y la caída por la pérdida de valores, la, pues la fragmentación política. ¿eh? Empiezan a suceder varios varios fenómenos, entre ellos también problemas económicos, problemas con el extranjero, con pues la presión externa se empieza a volver demasiado fuerte al ver que esta civilización está en decadencia, no se puede defender. Hablamos de los principales teóricos, pensadores sobre los ciclos de las civilizaciones, que decimos, civilizaciones que nacen, se desarrollan, llegan a la madurez y empieza la caída, el decaimiento hasta la caída total. Y nos queda para ahorita hablar rápidamente, desde luego, de lo que vienen a ser los factores comunes que normalmente a lo largo de la historia de la humanidad causan la caída de las civilizaciones, de las sociedades humanas. Uno es el colapso institucional. Fíjense, no vaya a ser que en estos 4 puntos, son 4 puntos los factores comunes que causan la caída de las civilizaciones, según nuestros escritores coinciden, como Ibn Khaldun, Oswald Spengler, Arnold Toynbee y Peter Turchin. Son por lo menos 4 de los que nos damos cuenta, 4 autores que se han ocupado de los ciclos de las civilizaciones y de determinar cómo es que nacen, cómo se desarrollan, cómo llegan a su esplendor y cómo empieza la decadencia. Y lo resumen en 4 puntos. Primero, el colapso institucional. Fíjense bien, no vaya a ser que ahorita haya algunos países que estén en estos supuestos y todavía pensemos que no les amenaza la pérdida del ser que han tenido, de cómo han sido conocidos y bien amados de sus ciudadanos. No vaya a ser que estén en vías de su desaparición como tales sociedades que van a seguir existiendo, pero en otros términos, o volver a empezar, ese es otro cantar. La Roma no desapareció, ahí está, desapareció el imperio, desapareció esa civilización, pero continuó la Roma, y ahí está. En fin, pero fíjense, uno, el colapso institucional. ¿A qué se refiere? Corrupción generalizada. Fíjense bien, el colapso institucional que dicen nuestros autores es la corrupción generalizada y la pérdida de confianza del pueblo en sus líderes. Corrupción generalizada y pérdida de confianza en sus políticos, dicen en algunos países. Segundo factor, crisis económica, devaluación del dinero e encarecimiento en el costo de la vida, encarecimiento galopante. ¿Les recuerda algún país? Deuda demasiado alta que llega a ser insostenible para las finanzas de un país. Una deuda que en poco tiempo pueda haber sido duplicada, deuda externa, que si antes se hablaba de 8 o 10 billones de dólares o de pesos, ahora se habla del doble por lo menos en algunos países, y
Ahí está. Y el encarecimiento en el costo de la vida. Vean a ver si también hay desigualdad extrema en en algunos países actuales. Entonces llevamos dos, el colapso institucional y la crisis económica que se refiere a la devaluación del dinero, a la deuda externa demasiado grande para las finanzas de un país y a la desigualdad extrema. Unos poquitos accediendo a las grandes fortunas y todos los demás accediendo a la gran pobreza, la gran desigualdad. Tres, polarización social. Fíjense bien, polarización social. La, ya no hay donde ya no hay una identidad nacional, donde todo mundo se sienta ser del mismo equipo, aunque piense distinto. Fíjense cómo en algunos países puede haber ya la polarización social, la pérdida de identidad, la cuestión política deja en la variedad, deja de ser riqueza para ser motivo de división. Y entonces esa polarización, unos arriba y otros abajo, agudiza la desigualdad. Y finalmente, bueno, en este mismo tema hay la posibilidad de guerras civiles, asesinatos, desapariciones, violencia generada en todo el territorio de esa civilización que está en vías de desaparecer como tal. Y finalmente, la presión externa. Fíjense, la presión externa que son invasión económica, presiones político-económicas de comerciales de otros países, presiones políticas, legales, económicas, comerciales, todas atacando a ese país tal y como había venido siendo. Y para colmo de males, si se vienen las enfermedades, pandemias, que luego el sistema, problemas de salud, que luego el sistema ya no pueda resistir. Y sea mucho el cobro de cuotas humanas, de vidas humanas, por la falta de un sistema adecuado para resistir ese embate de las enfermedades y decíamos, y el embate de fuerzas externas queriendo incidir en el devenir de un país, con razón o sin ella, muchas veces con razón. El propio país da motivo para las presiones externas. Saquen sus conclusiones, amigas y amigos. Por mi parte, no me queda más que agradecerles al favor de su atención, encargarles que enriquezcan esto, que vean a ver si algún país que ustedes conozcan está dentro de estos 4 supuestos o si ninguno. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amigas, amigos.